Si hacemos un poco de historia económica en la Argentina, estoy seguro que muchísima gente, especialmente los jóvenes, no recuerdan un proceso dramático en el país. Y este proceso dramático se dio entre el 2001 y el 2002. En el 2001, la presentación en default de la Argentina condicionó al país, lo paralizó, lo dejó groggy, lo sacó del ring y del mundo. Había que ser ministro de Economía en ese momento. Y yo tengo profunda admiración por quien asumió con un gran coraje y una gran valentía el puesto de timón de capitán. Y ese fue Jorge Remelenikov, que está aquí presente con ustedes. Jorge, muchas gracias. No, gracias a vos por la presentación. Por favor. Jorge, ¿qué recuerdos tenés de esos 2 meses? ¿2 meses estuviste? 2 meses. 4. 4 meses de una tensión fenomenal. Fenomenal. Raro que no te hayas enfermado. Raro que no lo hayas padecido con algún problema cardiológico. Después de esa experiencia, concluí que para ser ministro hay que tener buen estado atlético. Buen estado atlético. Sí. Y buena salud. Porque trabajábamos todo el día, pero todo el día, Sí. y sábados y domingos. Sí. No había descanso. No había descanso. Y había muchas presiones, porque había muchísimo dinero en juego, ¿no? Pero presiones no solamente de los no peronistas, sino presiones dentro del peronismo y dentro del gobierno. Lo que pasa es que en esa época los partidos políticos estaban totalmente descabezados. Claro. Vos no te podías juntar con los radicales, los peronistas, el frepaso para acordar políticas. Claro. Era imposible. Y la gente quería que se vayan todos. Claro. Que se vayan todos. Que se vayan todos. Como si con eso se solucionara claro, la cosa. Y fueron muy intensos, pero la verdad que con el tiempo creo que hubo mucha gente que fue entendiendo lo que hicimos. Vos recordarás al principio las críticas llovían por todos lados. Las críticas llovían por todos lados. De un lado y del otro. Duhalde no sabía dónde meterse a veces. Pero después con el tiempo se fue entendiendo y creo que fue... lo que hicimos, sinceramente, Daniel, yo ¿Fue la antesala de lo que hizo Lavagna? No me arrepiento. Creo que era lo que había que hacer, no había otra alternativa. Siempre en las crisis, cuando hay crisis profundas, se reparten pérdidas, es la quiebra de una empresa. ¿Qué te parece? Y lo que buscamos nosotros era repartir los costos lo más equitativamente posible, señor, y plantar las bases como para crecer sin empeñar el futuro. Y fue todo difícil, porque había que devaluar, había que rehacer el presupuesto, había que acordar con las provincias, había que cambiar... Había que ponerle la cara al mundo. Había que poner la cara al mundo, había que cambiar la Carta Orgánica del Banco Central, había que especificar, había que arreglar el corralito de los depósitos. Terrible. Todo eso lo hicimos en 60 días. A toda carrera, mata caballo, como dicen en el campo. Poner los derechos a las exportaciones. Sí, señor. Todo eso en 60 días. Y después, los 5 años siguientes, no hubo ninguna modificación de ese esquema, claro, más allá de cuestiones parciales o puntuales o marginales. Donde intervino Lavagna. Donde intervino él. Entonces, había que hacer, porque había mucha gente que decía... incluso en la campaña del año 99, que sí, que había que salir de la convertibilidad. Sí, señor, me acuerdo perfectamente. Duhalde era un sostenedor de esta posición. Pero nosotros perdimos la elección precisamente por decir eso y por decir había que renegociar la deuda. Sí, señor. Y en esa época había dos visiones. Una que decía que el problema de la Argentina era fiscal y de rigidez en el mercado laboral. Esto lo decía el Fondo Monetario y el gobierno de Menem y después de la Rúa. Sí, señor. Y nosotros, con otra visión, decíamos que el problema era de competitividad y el problema era de la deuda externa pública. Estos eran los problemas. Sí. En la se quedaban cortos con los problemas, había muchos más. Está bien, pero había que priorizar eso. Claro, vos sabes mucho de economía y no puedes abarcar todo al mismo tiempo, es imposible. ¿no? Y en esa época también estaban quienes decían
que si la convertibilidad se iba cayendo, había que dolarizar la economía. Sí, sí, me acuerdo de esa posición. Entonces nosotros teníamos la pelea de los dolarizadores, Sí, sí. de los que querían mantener la convertibilidad. De los que- Especialmente los muchachos del SEMA eran... Sí, sí, Daniel, pero también el FREPASO. el FREPASO también proponía... Mirá, Pero, a ver, en el 99 la alianza es la Unión Cívica Radical con el FREPASO. sin duda. Después, al final ya del 2001, parte del FREPASO se va, Sí, a mitad del 2001, sí. se va. El grupo Chacho Álvarez. Ligados más a Chacho Chacho Álvarez. Álvarez. Pero Chacho Álvarez seguía en funciones, de alguna manera, detrás de lo público de los, o de los cargos formales. Pero teníamos que luchar con eso y también con las presiones de los que querían seguro de cambio, no poner derechos a la exportación del sector agropecuario. Cada uno cuidaba sus kiosquitos. Cada uno cuidaba lo suyo. Su kiosquito. Y todos querían que se le devuelvan los depósitos en el mismo momento, cosa que era imposible porque era una bomba de tiempo. Rompían eso, ¿no? las vidrieras de los bancos. Entonces había que estar ahí y mantener el equilibrio porque no se podía uno sumarse a la demanda porque eso hubiera sido un desastre. Imposible, imposible. Pero la verdad es que yo estuve acompañado con un equipo de economistas que veníamos trabajando desde varios años atrás. Señor. Jorge Codesca, quien estuvo sentado en ese mismo lugar. Exactamente. Lalo Ratti, Aldo Piñanelli, Chojo Ortiz. Veníamos todos con armaduras. Todos con armaduras, pero veníamos juntándonos desde el año 96, Mirá, 97. mucho antes de la elección. Mucho antes. Y ellos también trabajamos juntos en diputados, yo era diputado. Sí, sí. Y desde el 99, la campaña del 99, y después seguimos. Todos los jueves de 6 a 8 nos reuníamos. ¿Qué tal? Después había algunos otros más. Como para ir siguiendo la coyuntura y también ver qué hacer en la economía argentina. Sí, sí. Y lo que hicimos en el 2000... ¿Qué palancas manejar? Exactamente. Lo que hicimos en enero del 2002 lo habíamos pensado para el 99 si se hubiera ganado la elección. Claro. Pero, digamos, lo óptimo hubiera sido salir de la convertibilidad en el año 97. Sin duda alguna. Sin duda. Esto lo decía Duhalde. 97. Esto lo decía Duhalde y lo decía Terraño. Claro. Que luego fue jefe de gabinete. Exactamente. De la Rúa, pero no le hicieron caso. Claro. Lo que pasa que después de la Rúa, el mejor era el 97 y second best era el 99. El peor era el 2001 cuando todo había estallado. Explotó. Pues ya no tenías reservas, estaba el corralito de los depósitos y la economía ya estaba en depresión. Sí, señor. Porque de mitad del 98 empezó a caer. Sí, señor. Pero en el 97 hubo un pico de desempleo fenomenal. Bueno, llegamos al 2001 con el 19% de desempleo. 19%. Creo que en el 97 se llegó al 17%. Y sí, y después... Caro Figueroa no estaba como ministro de Trabajo. Sí, claro. Yo creo que llegó al 17%. Y yo me acuerdo que venían los del fondo y decían, y también los locales, que el problema era la rigidez del mercado laboral. Eso significa bajar salarios, lisa y llanamente. Claro. Y la dolarización, el problema que tiene es que vos perdés el instrumento de política cambiaria y de política monetaria. Sí, sí. Y en un país en desarrollo tiene que tener todos los instrumentos disponibles. Claro. Vos tenés que tener la política cambiaria, la política monetaria, la política fiscal y la política de ingresos. Así es. No hay ninguna experiencia en el mundo de un país en desarrollo que pretenda desarrollarse con pocos instrumentos. Sin duda. Pero bueno, nos tocó eso. Te tocó en suerte en la vida. Mira, en ese momento fue terrible, pero... Sí, sí. ¿Tuviste pesadillas después? ¿Cómo fue la cosa? ¿No estás arrepentido de nada? Para nada. Sí, por supuesto. ¿Cómo arrepentirse? Pero ¿sabes por qué, Daniel, también? Porque más allá de las críticas y que a uno le parece que habría que hacer otra cosa, etcétera, nosotros estábamos tranquilos con nuestras conciencias. Nosotros
entendíamos que eso era lo que había que Con hacer. dignidad profesional. No en el 2002, sino en el 99 o 97. Claro. Entonces, bueno, uno anda por la calle, por la vida, y la verdad Sí, señor. que, como te decía al principio, hoy se reconoce mucho más aquello, y bueno, así es la historia. Es sacar algo de terapia intensiva al borde del, Sí, al borde del sí. pozo. Y eso siempre tiene costos. Claro. Pero había mucha mala intención también Sin en duda, esa época, sin ¿no? duda. Porque muchos hombres de la política y que habíamos militado juntos y Sí, demás, sí. en esa época con el váyanse todos, Sí, sí. no aparecían, se escondían. Sí, señor. Otros pretendían, de los sectores más de derecha, sí. pretendían que aprovecháramos el momento para hacer las reformas estructurales. Cosa de loco. Me acuerdo que algunos planteaban 500... Como la toma del Palacio de Invierno de los bolcheviques. Que más o esa es menos. otra historia, Claro. claro. Había que echar 500.000 empleados públicos Una locura. para que hacer el equilibrio fiscal. Yo digo, pero yo hice un libro sobre todo esto, y me acuerdo cuando lo estaba escribiendo, lo que más me llamó la atención fue las cosas que se planteaban en enero o febrero del 2002. Una locura. Una locura, sí. Pero una locura. El país enloqueció, pero patológicamente. Sí, enloqueció. claro. Sí, estaba desbordado, tenía miedo. Claro, Esto era, tenía mucho miedo. Dentro de un cuadro de violencia fenomenal. Claro. Que realmente muchos no pueden recordar, y es necesario recordar aquello. Pero no había conducciones. No había Daniel. conducción. El Poder Judicial, ¿vos te Se acordás lo que reían era? de los que gobernaban, era terrible. El Parlamento casi no sesionaba. Así es. El Poder Judicial estaba en juicio político. Así es. Y abrió el corralito. Así es. En venganza. No, fue Ahora, bravo. Habida cuenta de todo este paso, luego fuiste a Europa Sí. como representante argentino. En todo este periodo de tiempo que se nos ha ido tan rápidamente, ¿no? Aunque algunos creen que no fue tan rápido. ¿Qué pensás del momento? ¿Qué pensás de lo que se aprovechó entonces? Ahora, si tuvieras que hacer un balance. Yo te diría que después del 2002, de alguna forma, Néstor Kirchner mantuvo esa política. La mantuvo. La mantuvo. ¿Qué mantuvo? ¿Fue inteligencia de su parte? ¿Fue una toma de conciencia? Porque el hombre no conocía economía. No era pero si vos querés por conveniencia o por convicción, eso no lo sé. Claro. Pero el tema de corto plazo, hablando de corto plazo, en macroeconomía, él mantuvo el equilibrio fiscal, Sí, señor. superávit en cuenta corriente, Sí, señor. tipo de cambio competitivo Sí. y una inflación relativamente baja, aunque a partir del 2006, 2007 ya empezó a crecer. El problema de esa parte del gobierno de Néstor... Donde se hicieron bien los deberes. Sí, pero por eso yo te hacía la diferencia entre el corto. ¿Por qué? Porque en materia de largo plazo no se hizo nada. No se mejoró la administración del Estado. No hubo reforma tributaria. Sí. No hubo nada con el sistema de coparticipación Y federal. la había prometido Kirchner. A la reforma tributaria le había... Y es también, un reclamo que sigo también con el insistiendo. federalismo. Así es. No se hizo nada para avanzar en la promoción de inversiones productivas. Sí. Entonces, empezaron a aparecer cuellos de botella, desde el punto de vista físico Sí. y también desde el punto de vista de divisas, y estaba el tema inflacionario. Sí. Cuando asume Cristina en el 2007, principios de 2008, digamos, intenta mantener aquello, pero yo creo que la concepción cambió totalmente. Y se inaugura... Se pinchó una instancia, ¿no? Sí, e inaugura otra etapa y otro modelo de economía. 2007 decís. 2008. 2008, junto con el conflicto con el campo. Sí, exactamente. Y ya, vos fíjate que al poco tiempo Cristina deja de hablar de las bondades de los equilibrios, Sí. superávit gemelos, del Sí. tipo de cambio competitivo, de la inflación. Y el país, y tampoco se hizo ninguna reforma de carácter estructural. Se mantuvo exactamente lo mismo. Y eso tiene un límite, porque vos para crecer
no para salir de una recesión, sino para crecer de manera sistemática, vos tenés que invertir. Sin duda. Y tenés que tener baja inflación. Es inexorable. Es inexorable. Y tenés que exportar cada vez con mayor valor agregado para conseguir divisas. Eso no se hizo. Y en el 2011 llegamos a un punto de máxima, pero a partir de ahí, por todo lo que venimos diciendo, la economía empieza a derrumbarse. En el 2012 crecimos solamente 0,9%. Sí, señor. El año pasado 3% y este año es recesivo, que haremos 1% o algo parecido. Entonces, tenés 3 años malos, donde además no hiciste mantenimiento, con lo cual te comiste la inversión en infraestructura, necesitas divisas. Sí, señor. Y las exportaciones, vos viste, el año pasado no crecieron. Y tenés que controlar... Tampoco están creciendo ahora. Y tampoco crecen ahora. Entonces tenés que controlar el tipo de cambio, tenés que controlar el mercado de cambios, tenés que controlar las importaciones, tenés que controlar los precios. ¿Todo por qué? Porque nunca se pensó en el largo plazo. Claro. Y ¿Qué problema Jorge? ¿Qué problema que en la Argentina no se piense en el largo plazo? O mejor dicho, ¿por qué no hay una continuidad de políticas? Claro. ¿No? Vos ves qué ha pasado con países de crecimiento parecido, Canadá, Australia. Sí, han tenido continuidad, aunque los gobiernos no se parecieran, aunque las políticas fueran distintas, la decisión de encarar la misma política educativa, económica, de compromiso con la comunidad. Esto es dramático, fue corriente. Pero yo creo que esto es una responsabilidad de la dirigencia en su conjunto y de la política en particular. Así es. Creo, cuando vos ves los debates que nosotros tenemos, no entre vos y yo, sino en general en la sociedad, donde participan intelectuales, profesionales, gremios, empresarios, políticos, no se habla del futuro. En absoluto. Estamos atados al pasado. Al pasado. Atados al pasado. Seguimos con el retrato de Eva Perón, por favor. Y discutimos todavía a Roca y a Rosas, digamos, de hace 2 siglos. Lo subestiman a don Roca. ¿Qué me están haciendo? Entonces, y cuando se habla del futuro, ¿qué es lo que se dice? Se dice que queremos tener una educación mejor, que haya menos pobres. Mucho bla, bla. Todo lindo, nadie va a discutir eso. Lo que hay que discutir son los instrumentos de política. Claro. Esto hay que discutir, y no se discute. Así es. Pero, ¿a qué lo atribuís? A esta ausencia de una actitud tan reflexiva como es pensar el futuro. Vos que estuviste en todos los mostradores, acá, de allá, que caminaste la calle, que te viste con gente importante, que tuviste que manejar el barco. Mira, hay una parábola en el Evangelio que a mí me ha quedado muy grabado de hace muchos. Por favor. Cuando era militante. Sabiduría milenaria. Que es la parábola de los talentos. Ajá. A quien Soy más, inexperto en a quien más le da, más se le exige. Ajá. A quien más le ha dado la sociedad son la gente de mayor nivel educativo. Sí. Y estos son los que tienen la mayor parte de la responsabilidad. Y la dirigencia política, que es la que tiene que conciliar entre el mercado y la sociedad, y administrar el Estado, tiene una cuota enorme. De responsabilidad. Es muy difícil desentrañar el por qué los argentinos somos así. Es muy difícil. Es muy difícil. Ni los psicólogos sociales logran pero entenderlo. Desde nuestro origen venimos peleándonos, desde los morenistas y saavedristas, las guerras civiles y antirrosistas, los roquistas y antirroquistas, Irigoyen contra Alvear, Perón contra los antiperonistas. Sí. Desenfadadamente. Terrible. Cuando otros países han acordado el pasado, ponen las figuras que ellos quieren que sean el ejemplo a seguir por los jóvenes y por la sociedad, y de alguna manera cierran ese pasado. Sí, el caso Chile. Estados Unidos tiene los padres fundadores. Andamos a Estados Unidos, seas demócrata o republicano, de decir alguna crítica. Imposible.
en términos ideológicos. Vos términos podés decir que cosas menores, pero acordaron el pasado. Nosotros cada tanto lo reabrimos, es como que si fuera un placer. Es como una herida no cicatrizada. Pero yo creo que eso tiene que ver con el poco compromiso, mirá. ¿Te parece? Porque, en parte, ¿no? Hay otros motivos, pero cuando vos discutís el pasado, la verdad no asumís un compromiso. Por supuesto. No te jugás. No, te ubicás en Te una ubicás, posición, está bien, Rosas es malo, pasa, Rosas claro, es bueno. está sí, bien. Sí, Roca una maravilla o No, Roca una porquería. Mesa de café, lo Mesa charlamos. de café. Ahora, cuando vos tenés que administrar el presente y discutir el futuro, ahí aparecen los intereses. Así es. Y el presente vos tenés que firmar. Así es. Cuando estás en el gobierno, vos tenés que firmar un decreto. ¿Qué te parece? Y cuando discutís el futuro, vos tenés que decir con puntos y señales cómo, no qué, cómo querés hacer las cosas. Así es. Y eso es un compromiso. Lamentablemente, y esto no solamente se da en el gobierno, sino en muchos estamentos dirigenciales, no quieren asumir ningún compromiso. Porque tienen, me parece, tal situación en la sociedad que ellos siempre pueden flotar. Se olvidan de sus representados. Sí, sí. ¿Sabés que Es siempre... grave, Sí, sí, muy es grave. muy serio. ¿Sabés que siempre pensé hasta qué punto no hay una obligación de un ministro de Economía que se va de dar cuenta de sus actos? Sí. Vos sabés que no encuentro receptividad de esto. Un ministro de Economía maneja la decisión de millones de personas, puede empobrecer a millones de personas o enriquecerlas, toma decisiones realmente drásticas e importantes para el rumbo del país. Tiene que dar explicaciones ante la ciudadanía y ante el Parlamento. Además de periodista, un historiador económico, pasar revista de cuántos ministros de Economía hemos escrito un libro sobre nuestra gestión. Muy pocos. 3, 4. No muchos. No muchos. Y nuestro país tuvo muchos ministros. Así es. Sí, sí. Porque no rinden cuentas. Claro, yo coincido contigo de que uno tiene que rendir cuentas. Tiene que dejar por escrito. Has manejado los fondos públicos, sí, por sí, favor. Claro, sí, claro. Sí, sí, absolutamente. Pero hay otras áreas que no son tan rutilantes en el corto plazo como la economía, que nadie rinde cuentas, y es la educación. Por ejemplo. Pero se denosta hasta los que califican cómo está la educación. No se puede discutir el tema. No, yo creo que la crisis, me da la sensación, el problema más serio que tenemos como país es esto que estamos hablando nosotros, es el tema cultural, Sí, entendiendo la cultura como la manera de hacer las cosas, de cómo Así uno es. respeta la ley, cómo la De cumpla. cómo somos como sociedad. Cómo somos como sociedad, cómo nos comportamos. Así es. Jorge, te propongo una pausa. Tomamos Dale. aire y enseguida seguimos. Una pausa, por favor.